Ahí estamos. Bueno, la clase de hoy, que es la número 7, en ella vamos a hacer un experimento en el que vamos a utilizar prácticamente una gran parte de las cosas que hemos estado viendo hasta ahora. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tratamiento estadístico de datos y con, por supuesto, el análisis de la utilización de incertezas, ¿no? Y de cómo una incerteza tiene que ser escrita o reportada luego de que uno hace una medición o un experimento. En particular, hoy nosotros nos vamos a enfocar en la determinación de ángulos de inclinación para poder medir coeficientes de roce estático, ¿ok? En una configuración que les voy a mostrar más adelante y que tiene que ver con la del plano inclinado, ¿no? Entonces, en breve, los objetivos de la clase de hoy va a ser entender, en parte, porque yo creo que ustedes lo han visto en Física 1 quizá, o ya lo comenzaron a ver, todos los conceptos físicos que están involucrados, o una parte de los conceptos físicos que están involucrados en la fuerza de rozamiento entre objetos, y en función de eso vamos a realizar un setup, un montaje para que ustedes puedan determinar el coeficiente de roce estático, que es una característica de la fuerza de rozamiento entre objetos. Y ese experimento, para poder utilizarlo también, vamos a utilizar una herramienta que la clase pasada ya la estuvieron utilizando, pero vamos a utilizar hoy una funcionalidad distinta que está relacionada a la aplicación phyphox y que tiene que ver con la medida de un ángulo de inclinación. ¿Okay? Ahí yo les voy a explicar cómo el phyphox lo hace para determinar el ángulo de inclinación. Por lo tanto, van a usar hoy día su teléfono, en el caso que lo tengan. En el caso de que no tengan teléfono, pueden usar, por supuesto, un transportador, un compás o algo así, o incluso la trigonometría, no sé. Pero yo me imagino que la gran mayoría podrá hacerlo con un teléfono celular. ¿Ok? Entonces, motivaciones para estudiar el roce, bueno, hay un montón, porque el roce es una fuerza que está presente en el día a día, y muchas veces juega a favor de nosotros, en otras juega en contra, ¿no? Y la idea del roce es que una fuerza que existe siempre, cuando hay un contacto entre dos superficies, entre dos objetos, y es una fuerza que se va a oponer eventualmente al movimiento relativo entre estas dos superficies. Eso permite, por ejemplo, que uno pueda caminar en cierto sentido, o a un auto, por ejemplo, le permite mover y al mismo tiempo frenar. También el roce uno lo puede utilizar, como yo les decía, a su favor, a favor de uno, e incluso nos permite amplificar fuerza en algunos casos. Yo les pongo ahí una imagen, esta que está acá, no sé si la ven, si se ve bien, de este experimento en que ustedes pueden, por ejemplo, con dos libros poner una hoja encima de la otra, hacer como un intercalado entre las hojas, y después cuando tratan de tirar estos dos libros aparte para separarlos, la fuerza que uno necesita hacer, tangencial, ¿no es cierto?, para poder separarlos, es muy grande. Más grande va a ser, evidentemente, mientras más páginas yo ponga entre medio. Al final de la clase, si quieren, vemos un video que tiene que ver con este experimento para que vean el tipo de fuerzas que uno puede encontrarse cuando el roce lo usa, por así decirlo, a su favor y lo puede utilizar como amplificadamente. ¿Okay? En la mayoría de los casos, en realidad, uno lo que trata de hacer es eliminar el roce, ¿no es cierto? Porque uno no quiere impedir movimiento o impedir rotaciones o impedir que dos objetos se deslicen uno con respecto a otro. Y para eso, bueno, hay distintos métodos para poder eliminar el roce, pero en muchas ocasiones también uno lo puede utilizar a su favor. Y en el fondo es la fuerza que está siempre presente en la interacción nuestra con los objetos, ¿no? Permite que el mundo sea de alguna forma como es, que funciona como funciona, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo uno entiende el roce entre objetos, entre sólidos en particular? Porque tiene mucho más sentido primero estudiarlo en sólido. Lo que uno dice, y eso es así porque la gente que lo estudia lo considera así, que es un problema multiescala. En realidad hay que mirarlo a diferentes escalas. La escala macroscópica, yo la llamo macroescala, lo que nosotros vamos a ver, y que probablemente ya han visto, son las leyes de rozamiento que se conocen con el nombre de leyes de Amonton-Coulomb, y que en el fondo nos dicen cómo macroscópicamente la fuerza de roce está ligada a las otras fuerzas que intervienen en el contacto entre dos cuerpos, por ejemplo, esta fuerza normal.
Yo acá lo esquematicé con esta suerte de neumático que está en el suelo, y en el cual entre el suelo y el neumático hay un contacto aparente. Entonces, decimos contacto aparente porque es el contacto, la superficie que yo puedo medir en la macroescala, ¿no? Aquí yo les puse que es del orden de centímetros, puede ser del orden de metros, o incluso del orden del milímetro, podemos considerar que eso es una escala grande. En esa escala grande, entonces yo puedo medir una fuerza de roce que se opone al movimiento si este objeto está siendo sometido a una fuerza tangencial en esta dirección. Y esta fuerza de roce, ¿cómo va a estar ligada con respecto a esta fuerza normal? Las leyes a macroescala de Amonton-Coulomb nos van a decir cómo se ligan. El problema que tiene el roce es que en realidad este tipo de leyes valen, uno dice, a escala grande, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno se acerca un poco para ver realmente lo que ocurre en el contacto entre dos objetos? Lo que pasa realmente es que uno ve que la superficie de contacto, que es la superficie real de contacto, es mucho más compleja porque interfieren las rugosidades de los materiales, y las rugosidades de los materiales empiezan a funcionar al orden de la escala micro, ¿ok? Esto es lo que uno conoce también como mesoescala, que es una escala intermedia entre lo muy pequeño, muy pequeño, y la escala grande. Si uno habla de contactos que tienen tamaños del orden del micrómetro, entonces en este caso, si uno intenta repetir esto, que podríamos decir que son las leyes locales de Amonton-Coulomb, la verdad es que no se cumplen de la misma forma, ¿ok? Porque acá interfieren distintos fenómenos físicos a los que uno puede analizar acá. Hay fenómenos físicos que tienen que ver con la deformación real de la superficie si los sólidos son muy blandos, ¿ok? Por ejemplo. Y entonces, pese a ser un problema multiscala, la verdadera explicación de por qué a uno le cuesta, por ejemplo, mover un objeto en la escala macro cuando está en reposo y uno lo intenta mover, es que a la escala más pequeña aún ocurre una formación de enlaces entre las moléculas que están en un sólido y en el otro, ¿ok? En general, pueden ser otro tipo de enlaces, pero son fuerzas electrostáticas que intervienen en el caso de sólidos que son relativamente rígidos, por ejemplo. Hay otro tipo de enlaces que intervienen en esta unión, pero al mismo tiempo, si uno tiene sólidos que son más complicados, como sólidos blandos, uno tiene otros fenómenos que tienen que ver con la adhesión, de cómo un objeto se adhiere al otro, ¿ok? Y entonces el roce, que uno estudia a escala macro, que es lo que vamos a ver hoy, tiene una interpretación a escala molecular, que yo diría que es que uno llama que es la nanoescala, ¿no? Y tiene que ver con enlaces que se producen entre las moléculas de un material con respecto al otro. Entonces la idea del roce va a ser tratar de romper esos enlaces, ¿no? La fuerza va a aparecer, o va a comenzar a aparecer cuando uno trata de romper esos enlaces por la aplicación de alguna fuerza tangente a la dirección normal. ¿Ok? Esa es como la explicación, digamos, de todas las escalas que intervienen en el estudio del roce. Por supuesto, esta escala meso que yo les digo acá y a la escala nano, las leyes que yo les voy a anunciar ahora, la verdad es que no se cumplen. ¿Ok? Pero la escala macro, que es una escala integrada, si ustedes quieren, uno tiene que uno puede determinar cómo se comportan las fuerzas que se ejercen y cuál es la relación entre ellas, ¿ok? Entonces, las leyes de Amonton-Coulomb fueron establecidas por estos dos científicos que nacieron en este año, Amonton en 1663, Coulomb en 1736. Independientemente, ellos realizaron experimentos para determinar estas leyes, son leyes netamente experimentales, no hay ninguna, digamos, teoría que por ahora uno pueda decir de manera exacta que determina exactamente que estas leyes valen teóricamente, ¿ok? Estas leyes son netamente experimentales. Y la idea es relacionar cómo se comporta la fuerza de roce en función de las otras fuerzas presentes. Entonces ellos haciendo estos experimentos lograron decir, en principio, que esta fuerza de roce, que se opone al movimiento del cuerpo, si yo aplico, por ejemplo, una fuerza tangencial que lo desplaza, va a estar relacionada a la fuerza normal, que es una fuerza de contacto que está acá, que es contraria, en este caso, a la fuerza, al vector P, que es la fuerza peso, que es la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. ¿Okay? Como el objeto no se mueve en esta dirección, en general esta normal va a ser muchas veces la masa por la gravedad, y lo que dice la primera caracterización de estas leyes de Amonton-Coulomb es que esta fuerza de roce en módulo es proporcional al módulo de la normal.
Ese coeficiente de proporcionalidad se llama coeficiente de rozamiento, ¿ok? Y es una constante, y en esta escala macro no depende del área de contacto entre los dos objetos, la superficie que está en contacto, pero sí va a depender de la naturaleza, digamos, el tipo de material que yo ponga en contacto, ¿ok? Va a ser distinta este coeficiente de proporcionalidad si yo uso, por ejemplo, en este caso, una caja de madera contra un piso que es concreto, o si la caja fuese de cartón contra un piso que son baldosas, etcétera, va a ser distinto. Eso por experiencia ustedes también lo saben, ¿ok? Otras características que tiene, porque aquí estamos hablando de cómo es la intensidad de la fuerza, ¿no es cierto? Estoy diciendo el módulo de esta fuerza de roce va a ser proporcional al módulo de esta normal. Pero va a apuntar siempre, ¿no es cierto?, oponiéndose a la dirección de movimiento. Entonces, si yo estoy moviendo el objeto y puedo escribir una velocidad v, este vector que está acá es un vector unitario que va a apuntar en la dirección y sentido de esa velocidad, por lo tanto, la fuerza de roce va a ser menos esta magnitud por esta dirección. ¿Ok? O sea, se opone al movimiento con esta magnitud que está acá, mu por la normal, y genéricamente, tal como lo enunciaron ellos después de hacer todo su experimento, esta fuerza de roce no depende de la velocidad relativa entre los objetos. Relativa quiere decir una con respecto al otro, ¿no es cierto? Yo puse en verde estas dos características porque en general a escala grande se cumplen relativamente, pero no siempre. Para algunos materiales todo depende evidentemente si los materiales son rígidos o no. Y después a escala pequeña realmente no se cumple. En general, uno puede mostrar, digamos, si uno hace bien el experimento, que la fuerza de roce sí depende, por ejemplo, de la velocidad relativa para algunos materiales. Pero nosotros vamos a considerar, porque una gran mayoría de los materiales cotidianos, digamos, no es así, que esta fuerza de roce no depende de esa velocidad relativa. O sea, una vez que yo estoy moviendo el objeto, no importa mucho la velocidad con la cual se mueva, lo único que va a pasar es que el roce se va a oponer a ese movimiento, va a actuar en dirección contraria a ese movimiento. ¿Ok? Entonces nos quedamos con estas leyes que está acá. Ahora, lo que uno ve en la experiencia es que, ok, yo muevo un objeto, pero inicialmente no necesito ejercer mucha mayor fuerza para comenzar el movimiento que para mantenerlo, ¿no es cierto? O sea, no es que yo empuje algo con una mínima fuerza y eso se mueva. Eso casi nunca ocurre, no ocurre para nada, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno estudia bien la fuerza de roce de un objeto que está en reposo, yo lo intento mover. Lo que uno se da cuenta que si el objeto no se mueve, yo cada vez puedo ir aumentando, ¿no es cierto?, la fuerza tangencial que ejerzo para mover este objeto, y me pregunto cómo se comporta el módulo de esta fuerza de roce que se está oponiendo a ese inicio de movimiento con respecto al módulo de esta fuerza que yo tengo que ejercer. Bueno, inicialmente uno ve, si uno mira en este gráfico, que en la región estática, es decir, hasta antes de que se mueva, mientras más aumenta el módulo de esta fuerza tangencial, también empieza a aumentar la fuerza que se opone a ese inicio de movimiento, ¿ok? Hasta alcanzar un punto máximo en que el módulo uno va a decir, por las leyes de Coulomb, que es proporcional a la normal. En este caso, estando en estático el objeto, la normal y el peso se igualan, o sea, esta normal sería la masa por la aceleración de la gravedad. En este punto que está acá, el módulo de esta fuerza, como les decía, es máximo, es una fuerza de roce máximo, y hasta acá el objeto no se está moviendo. En ese instante en que esa fuerza de roce es máxima, el objeto va a comenzar a moverse, y yo lo puedo mantener con una fuerza que puede aumentar o no este movimiento, como lo ven acá, yo aumento la fuerza, pero lo que uno observa en general, acá en el diagrama yo lo puse como una constante solo para exagerar, la verdad es que uno observa fluctuaciones evidentemente en la fuerza, pero lo que uno observa es que la fuerza de roce esencialmente es constante en el dinámico, para estas leyes, ¿no? Pese a tener pequeñas fluctuaciones, uno dice que es una constante, y esa fuerza constante es la fuerza de roce cinético, que también es proporcional en módulo a la normal, al objeto, que sigue presente acá y que sigue siendo igual al peso, porque no hay aceleración en esta dirección, el objeto en esta dirección está en estático. Y bueno, acá, como está en vectorial, en realidad falta un menos, porque si este vector unitario apunta hacia allá, la fuerza de roce va al contrario, acá falta un menos ahí, como lo puse antes. Y lo otro que uno observa es que entonces, hasta antes de que comience el movimiento y la fuerza de roce en máximo, uno tiene un coeficiente de roce estático. Ese coeficiente de roce entonces aparece acá, y es lo que me cuesta a mí mover ese objeto, ¿no es cierto? Cuando empieza a moverse, esa fuerza de roce máxima
baja un poco y me cuesta mucho moverlo, está siempre presente el roce, pero la fuerza que la caracteriza es mucho menor en módulo. Sin embargo, sigue siendo proporcional a la normal, solamente el coeficiente de proporcionalidad entre estas magnitudes es distinto. Este coeficiente de roce, que se llama cinético, es menor en general no en general, siempre es menor que el roce estático, ¿okay? Que el coeficiente de roce estático. No sé si se entiende o si tienen alguna duda hasta acá, por favor digan cualquier cosa. Si necesitan aclarar algo, si no continuamos. Entonces, esto es relativamente, o sea, esto es requete contra conocido, evidentemente, y lo que nosotros vamos a hacer es aplicar esta ley, estas leyes de roce, para el experimento de hoy, en el caso particular del plano inclinado. Yo lo voy a reproducir acá un poco porque, por si alguno no lo ha visto nunca, yo creo que esto lo han visto, pero yo no sé en realidad si alguno no lo ha visto nunca, y vale la pena siempre, para tenerlo fresco, un poco recordar. Y entonces, la idea del plano inclinado es que uno tiene esta cuña que está acá y un objeto arriba, y uno quiere analizar las ecuaciones de movimiento, la segunda ley de Newton, que tiene que ver con la suma de fuerzas externas que actúan sobre el objeto, que tiene que ser igual a la masa por la aceleración, si el objeto está en reposo, como en este caso. Por componentes yo puedo separar esa suma de fuerzas e igualarla a cero. Y entonces, ¿qué fuerzas están presentes en este objeto? Está por supuesto la normal, que es perpendicular acá a la superficie, actúa en esta dirección en el objeto, el peso, y hay una fuerza de roce, como acabamos de ver, incluso si el objeto no se está moviendo, hay una fuerza de roce presente, que sería esta fuerza de roce estático que está aumentando. Si yo descompongo este peso, ¿no es cierto?, en este eje coordenado que es solidario a la cuña y al objeto, tengo entonces una componente acá, que es el coseno, mg el coseno del ángulo, que es la que está acá, que se opone a esta normal, ¿no es cierto?, esta fuerza normal. En módulo, en esta dirección y, entonces tengo esta ecuación, y para la dirección x tengo la siguiente, que es el negativo, la fuerza de roce que está acá en azul, y una fuerza que va apareciendo a medida que yo aumento ese ángulo y que va creciendo con el seno del ángulo, ¿no es cierto?, porque es la proyección acá del peso que está en la dirección x, mg seno de este ángulo θ. Ahora, yo me puedo preguntar, esta ley por supuesto, tal como están escritas acá, valen durante todo el proceso hasta que se mueva, porque la estoy igualando a cero, ¿no es cierto? La aceleración en este caso y la velocidad es cero, no se está moviendo el objeto. Y me pregunto qué es lo que pasa cuando llego a un ángulo crítico en que observo que el objeto se comienza a mover, ¿no es cierto? Cuando está a punto de deslizar, como dijimos, esta fuerza de roce estático es máxima y es proporcional a la normal. El coeficiente de proporcionalidad es lo que uno conoce como coeficiente de roce estático. Y si yo reemplazo esta ecuación acá, ¿no es cierto?, y ligo las dos ecuaciones porque no conozco el valor de la normal, reemplazando uno llega a que este coeficiente de roce estático es exactamente la tangente de este ángulo crítico que está acá. O sea, el ángulo crítico es el ángulo al cual yo tengo que desplazarme, hasta el cual yo me desplazo, o levanto la cuña para observar movimiento en el objeto. Observo que empieza apenas a moverse. Cuando tengo ese ángulo, por lo tanto, estoy determinando de manera directa acá el coeficiente de rozamiento estático. ¿Ok? Eso en el caso de este coeficiente. Y uno se pregunta, evidentemente, lo podemos hacer ahora porque probablemente para la próxima clase lo vamos a necesitar, es exactamente el mismo análisis, pero cuando el bloque ya comienza a moverse, ¿no es cierto? Cuando este bloque ya comienza a moverse, estoy en un ángulo acá que es mayor a ese ángulo crítico, lo que uno observa esencialmente es que el bloque adquiere una aceleración, por lo tanto las ecuaciones que estaban antes en la dirección x son iguales a la masa por la aceleración. La diferencia también acá es que este roce que aparece es un roce cinético, que está acá, ¿no es cierto?, negativo, porque va en contra de esta dirección que me definí positiva, y la componente del peso que actúa en la dirección x. En la dirección y no cambia nada, esencialmente porque el bloque no se mueve en esa dirección, y por lo tanto nos permite determinar la normal, y uno llega bueno, a una ecuación entre estas dos que nos permitiría determinar el coeficiente de roce dinámico. ¿Ok? El coeficiente de roce dinámico entonces queda determinado si yo reemplazo, digamos, una de estas dos ecuaciones, y ustedes ven una cosa importante que pasa aquí, que pasa tanto acá como acá, digamos, es que
no dependen de la masa de los objetos. ¿Okay? No hay mucha más información tampoco de qué otra cosa debería depender. Pero dentro de los parámetros que uno tiene acá, uno que es la masa, te dice que parámetros que intervienen en las ecuaciones, ¿no? Uno que es la masa no interfiere ni para el cálculo del roce, del rozamiento cinético, del coeficiente de roce cinético, ni para el cálculo del coeficiente de roce estático que está acá. ¿Okay? Solo necesitamos en este caso, en este experimento, el ángulo crítico, y en el caso de este de acá necesitamos este ángulo en el cual yo fijé la cuña y el objeto ya se comenzó a mover. Necesitamos también la aceleración que tiene en esta dirección X, y eso va a ser algo que vamos a hacer yo creo en la próxima clase, que va a ser medir esta aceleración, este ángulo, y poder determinar también el coeficiente de roce cinético. ¿Okay? Para el caso del coeficiente de roce estático, entonces ya sabemos que solo requeremos, se requiere saber, ¿no es cierto?, este ángulo crítico en el cual el objeto comienza a moverse, en este problema particular del roce inclinado. En ese sentido, yo les comento ahora entonces el dispositivo experimental de hoy, o la idea del experimento de hoy, es que ustedes en su casa, basado en la guía que nosotros ya subimos, y que podemos discutir dentro de un rato, construyan un plano inclinado, ¿okay? En el que sea fácil variar la inclinación. Yo acá les pongo sugestivamente un libro porque es mucho más fácil dominar ese plano inclinado, ¿no? La cuña es mucho más fácil variar este ángulo, y entonces van a determinar en este sistema el ángulo crítico en el cual el objeto que elijan, acá les puse también sugestivamente una moneda, que es lo que nosotros les sugerimos en la práctica, van a determinar entonces el ángulo crítico en el cual la moneda, en este caso sobre el libro, se comienza a mover, para poder determinar el coeficiente de rozamiento estático. ¿Ok? ¿Qué cosas ya sabemos que son los parámetros acá? ¿No es cierto? Ustedes van a tener objetos que tienen masa variable, monedas, no sé, se utilizan por ejemplo cajas de fósforo para variar la masa, tienen objetos que tienen distinta masa, que tienen distinta superficie de contacto, ¿no es cierto? Acá tienen una moneda, podrían tener una más grande, pero del mismo material, y ese tamaño de la superficie de contacto y la masa del móvil son parámetros, por así decirlo, además del tipo de material que uno tiene en contacto, ¿no es cierto? La idea del experimento es que podamos variar estas cosas para determinar ya sea distintos coeficientes de rozamiento estático o el mismo, viendo, como yo les dije, que por ejemplo el tamaño de la superficie y la masa del móvil no son importantes, porque eso fue lo que pudimos deducir en las diapositivas anteriores. Otra cosa que tienen que tener en claro, yo te las digo ahora por eso, es que este contacto es un contacto que uno llama aparente, en el sentido de que el área es el área que parece que está en contacto, ¿no? Que en este caso sería la superficie de la moneda. Tiene que ser un contacto que es completo también, ¿no? En el sentido de que esa superficie aparente, todo lo que es materia, está en contacto con el otro objeto. Y las superficies tienen que ser rígidas, ¿no? Porque yo les decía que cuando los materiales son muy blandos, estas leyes por supuesto no valen, porque dependen de los comportamientos elásticos, viscoelásticos y un montón de otras cosas. Entonces, para materiales cotidianos como cartón, vidrio, plástico, metal, les va a funcionar relativamente bien este experimento. Y lo otro es que esto que nosotros llamamos roce estático, cinético, es lo que se conoce como roce seco, por así decirlo. Es decir, si no hay lubricante entre la superficie, no hay ninguna capa de líquido, por muy pequeña que sea, que permita que esto deslice de manera más fácil o no. Entonces la idea es que sean superficies homogéneas, que estén secas, que sean rígidas, y donde el contacto se hace completo. ¿Okay? Entonces la idea del experimento es que hagan esto, pero para poder determinar ese coeficiente de roce estacionario, de rozamiento estático, vamos a necesitar medir este ángulo crítico en el cual se comienza a mover la moneda. Y la pregunta es cómo vamos a medir hoy ese ángulo crítico. ¿Okay? Lo que vamos a hacer, al igual que hicieron la clase pasada, que es utilizar el smartphone. Yo les dije que si por algún motivo no tienen uno disponible hoy en sus casas, pueden medir el ángulo usando un transportador o algo por el estilo. Incluso pueden usar trigonometría, ¿no es cierto? O sea, la idea es que lo puedan estimar. Si poseen el smartphone, digamos, la idea es que podamos utilizar uno de los sensores, en particular, hoy día vamos a utilizar el acelerómetro. No lo vamos a utilizar nosotros, sino que lo vamos a hacer a través de una aplicación que se encarga de recolectar datos
de los sensores que tiene el smartphone. Esta aplicación es Fifox. Hay otras aplicaciones que hacen lo mismo, pero bueno, nosotros vamos a utilizar estas. Y ella tiene una herramienta que se llama inclinación, que nos va a permitir directamente medir la inclinación que tienen estos ejes que yo adosé acá, que son los que utiliza el teléfono, con respecto a un plano, ¿ok? Entonces vamos a llamar Z al eje que sale del teléfono, X, Y, el plano que vive en la pantalla, si ustedes quieren, del teléfono, y por lo tanto utilizando los acelerómetros, que son es un dispositivo que permite determinar la aceleración del objeto en las tres componentes que están acá, en X, en Y y en Z. En función de esas componentes, él es capaz, por supuesto, por trigonometría, de determinar el ángulo de inclinación del objeto. En el fondo el acelerómetro sirve para eso. El teléfono lo usa para poder, por ejemplo, cuando ustedes ponen el teléfono así, cambiar la orientación de la pantalla de lo que están mirando, ¿okay? Y tiene muchas otras aplicaciones, pero en particular esa, la más concreta. Y acá lo vamos a usar a través de esta aplicación para determinar esa inclinación. Que el teléfono tiene muchos otros sensores y que esta aplicación en realidad la pueden usar para hacer un montón de otras cosas. Es bastante interesante, de hecho. Pero hoy en particular nos vamos a enfocar en esta aplicación de inclinación. Yo les voy a mostrar acá un poquito de qué se trata. Una vez que ustedes tengan su montaje experimental, van a poner su teléfono adosado, evidentemente, a la cuña, a la cual les van a variar el ángulo, su objeto que está acá, subjetivamente una moneda, y entonces ustedes van a medir utilizando la aplicación Fifox, donde van a ir a inclinación, que está acá, que es uno de los experimentos que le ofrece el programita, y cuando entren en inclinación van a tener 4 opciones. Hay una que se llama plano inclinado, que está acá, que la pueden utilizar para medir, porque mide en el fondo la inclinación del plano XY con respecto a este eje Z. ¿Okay? También pueden usar la aplicación, la parte que está acá horizontal. Esa mide las rotaciones que tiene el teléfono con respecto a Y y con respecto a X. ¿Okay? También se puede utilizar. Entonces, esencialmente esta aplicación ustedes van a darle Start y ella va a comenzar a medir el ángulo en función del tiempo. Si uno deja el teléfono quieto, lo que uno se va a dar cuenta es que en realidad va a tener una señal que va a fluctuar, ¿no es cierto? El teléfono, por supuesto, es muy sensible, y esta aplicación, los acelerómetros del teléfono son muy sensibles a las variaciones de los ángulos, a las vibraciones de la mesa, lo que sea. Pero el interés que tiene es que esa sensibilidad nosotros vamos a ver, por así decirlo, vamos a tratar de caracterizarla en la primera parte de lo que tienen que hacer hoy, y yo les voy a comentar en un ratito. Entonces, evidentemente, si yo tengo una señal para una inclinación dada, yo puedo adquirir esa señal con esta aplicación y después exportar esos datos. ¿Okay? Van a apretar ahí donde están esos 3 puntitos, va a aparecer exportar datos, y les va a aparecer este diálogo que les va a permitir exportar los datos, incluso eligiendo cómo los quieren separar. ¿Okay? En general van a haber 3 columnas, van a haber 4 datos, van a estar los datos, en realidad van a haber 4 archivos, uno para cada uno de estos experimentos, horizontal, vertical, lado y plano inclinado, y dentro de cada archivo van a haber 3 columnas, en que una va a estar el tiempo, el otro va a estar este ángulo de inclinación, y este ángulo de rotación que nosotros nos vamos a utilizar, que en el fondo mide la dirección de la inclinación del plano XY. ¿Okay? Para nosotros no va a ser tan vital, porque bueno, de hecho tiene ciertas turbulencias ese ángulo, pero si uno pone el teléfono vertical no afecta la medición que ustedes van a hacer de esta inclinación que está acá. ¿Okay? Una vez que ustedes exportan los datos, se los pueden mandar, va a depender de cada teléfono, bueno, que se los pueden mandar por mail, por ejemplo, y aquí pueden elegir, como les decía, cómo van a estar separadas estas columnas y cuál va a ser el indicador del decimal, si pueden elegir si es coma o si es un punto. Pueden elegir que estén separados por tabulación, etc. ¿Okay? En la guía que nosotros les subimos ayer, creo, pueden mirar, también hay un documento en los pasos que hay que seguir para tomar estas medidas, ¿no? Utilizando la aplicación. Pero no es para nada complicado, evidentemente, y lo que es más bien interesante es ver cómo interpretar los datos que están midiendo, ¿no es cierto? Cada vez que yo quiera medir un ángulo, que es exactamente lo que estoy midiendo. Entonces, paso ahora a comentarles directamente, no sé si hasta acá tienen alguna consulta, si está todo bien. Yo no puedo ver Todo bien por ahora. sí, yo no puedo ver el chat, o sea, me puedo usar, sí. Bueno, les voy a comentar más
en detalle qué es lo que tiene que hacer en cada actividad de la guía. ¿Okay? En la primera actividad vamos a aprender a estudiar esta señal que van a obtener del phyphox, de la función inclinación, y las primeras dos partes, A y B, esencialmente tienen que ver con, yo me fijo un plano, ¿no es cierto? Y pongo mi teléfono, y en estacionario, sin que el teléfono se mueva, voy a adquirir datos. ¿Okay? ¿Cuántos datos? Yo les puse ahí al menos 100 datos. Tiene que tomar una señal relativamente grande en la que hayan al menos 100 datos, y después van a ponerle pausa ahí, ¿no es cierto? Van a grabar los datos. Lo que uno siempre hace, y lo que conviene hacer, no solo ahora, es mirar cómo estos datos están distribuidos, ¿no es cierto? Eventualmente, si su plano es horizontal, yo voy a estar midiendo un ángulo que es cercano a cero, ¿no es cierto? O muy parecido. Si tiene una inclinación, van a medir una inclinación. Y entonces lo que nosotros le proponemos esencialmente en esta parte es que analicen cómo se distribuyen estos datos. Pueden mirar el histograma, por supuesto, pueden mirar una nube de puntos, que es lo mismo que está acá esto, solo que acá no están ligados por estas rectas, están los puntos solos. Y en base a esto, yo aquí puse los gráficos, digamos, ustedes tienen que mirar qué es lo que da. Para cada una de estas medidas del ángulo, ustedes tienen que determinar cómo representar un valor de la medida de ese ángulo, a esa inclinación, y cuál sería el intervalo de confianza, la incerteza de esta medida. ¿Okay? Tienen que mirar, por lo tanto, el histograma. Les pedimos en esta parte que lo hagan para dos ángulos y vean si las incertezas son similares o si dependen del ángulo en el que yo estoy midiendo. ¿Okay? Eso es como el primer tipo de cosa que a uno se le ocurre cada vez que uno va a utilizar un instrumento. Ver si las condiciones de medida con respecto a la magnitud que estoy midiendo son similares. ¿Okay? Por supuesto, háganlo que el teléfono esté bien adherido, o sea, elijan un ángulo cuando lo pongan en una inclinación que el teléfono no se mueva. Y traten también, y eso es un consejo, porque yo estuve jugando con la aplicación, es bastante sensible a vibraciones y a ese tipo de cosas, porque, bueno, los acelerómetros tienen una apreciación bastante buena. ¿Okay? Y esa es una buena pregunta que nosotros les decimos acá que miren cómo van a reportar entonces el error para una medida del ángulo. Y una pregunta que podrían comenzar a hacerse es que ¿cómo estarían determinando la apreciación del instrumento en este caso? O sea, ¿cuál es el ángulo más pequeño? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es el ángulo más pequeño que puedo discernir con este instrumento? ¿Okay? Esa es la parte, esa es la actividad esencialmente 1. Y la actividad 2, bueno, es el experimento como tal. Yo les voy a comentar un poco cómo pueden hacerlo. En realidad, todo eso siempre se los dejamos que ustedes analicen de forma Perdón, ¿puedo hacer independiente. una pregunta Sí, sí, antes de la actividad 1? sí. ¿Cómo se supone que podemos regular la cantidad de datos que estamos midiendo? O sea, yo le Esa es doy una, play sí, sí, y... es una buena pregunta porque, bueno, lo primero que uno hace si no está fichado acá, por ejemplo, el número de puntos que uno tiene acá, es tomar una señal, acá te va a mostrar en el tiempo cuánto tiempo está adquiriendo, y yo tomaría una señal suficientemente larga y después vería cuántos puntos hay. No importa que tenga más de 100 puntos, que tenga, no sé, 300, puede tener menos también, pero ahí yo voy a saber que tengo que tomar más tiempo la señal, ¿cierto? Claro, ok, entonces lo dejo un Eh, tiempito, lo y, exporto los datos y me fijo claro, y después cuántos... tú miras, claro, pero es una buena pregunta porque eso es algo que yo creo que la guía está, la pregunta, tiene que ver con algo que se llama la frecuencia de muestreo, ¿no? Que hace el aparato. Si ustedes conocieran cuántos datos toma por segundo, sabrían cuántos segundos tendrían que, ¿no es cierto? Sabrían cuántos segundos tendrían que grabar esta señal para tener una cantidad determinada de datos. Bueno, parte de lo que pueden hacer es, a ustedes se les puede ocurrir cómo hacerlo si tienen la señal, cómo a partir de esta señal, yo tengo distintos ángulos medidos a tiempos distintos, que son una cantidad de datos, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo determinar la frecuencia de muestreo? Es decir, cuántos datos mide por unidad de tiempo, en un segundo, por ejemplo. Eso es fácil calcularlo a partir de la misma señal. Lo podemos discutir ahí en particular en cada caso, pero lo pueden hacer. Una vez que lo hacen eso, de hecho con la primera señal, por ejemplo, ya saben que el dispositivo, probablemente no importa para cualquier ángulo, va a tener la misma frecuencia de adquisición, de muestreo que llaman. ¿Ok? O sea, va a tomar una cantidad de datos por unidad de tiempo. La idea es que ustedes, una vez que lo conozcan, saben que cada vez después tienen que dejar, cuántos segundos tienen que dejar tomando datos acá antes de poner la pausa y grabarlo. ¿Ok?
Claro, sí, sí. Y también tendríamos, hay que tener en cuenta un cronómetro o algo para tomar el tiempo, ¿no? La aplicación creo que no tiene. No, no tiene un cronómetro, pero no sé si ven el cursor, ¿no? Sí, sí, se debe ser. Mira, acá ves, él va a medir la inclinación, acá te muestra el ángulo y te muestra el tiempo. Esto está en Ah, ok, segundos. perfecto. Acá, por ejemplo, me dio 100 segundos, 150, etcétera. Tú puedes ir viendo ahí a Sí, ojo. sí. Evidentemente, yo les digo al menos 100 datos. Para este caso pueden partir con eso. En este caso, una vez que miren esto, ustedes ya saben más o menos cuántos datos tendrían que tomar. No tienen por qué tomar tal vez siempre 100. ¿Ok? Pueden jugar con la primera señal, viendo que si yo considero menos datos, ¿qué pasa con este histograma? ¿Ok? Recordando un poco lo que ustedes vieron cuando estudiaron el caso del periodo del péndulo, ¿no? Y que repetían el experimento para distintas cantidades, ¿no es cierto?, de periodos que medían, y veían cómo se comportaba el periodo en función de ese número de medidas. ¿Ok? Sí, sí, Entonces, sí. eso lo pueden discriminar ustedes, tienen que ser capaces, de hecho, de poder hacerlo con lo que saben, y por eso nosotros se los dejamos de manera sugestiva ahí, y bueno, en la guía les damos una indicaciones de cómo lo pueden hacer. Una buena manera, es decir, la única manera sería mirarlo así, por ejemplo. Y, como bien tú preguntaste, en realidad conocer la frecuencia de adquisición, eso lo pueden determinar de la señal. ¿Ok? Sí, Si hay, perfecto. si hay alguna otra duda, pasamos a la actividad 2. La actividad 2 es el experimento, como les decía, y este experimento, entonces ustedes, ahí nosotros en la guía sugerimos materiales, sugerimos el tipo de plano inclinado que tienen que elegir, cuánto tienen que medir. La verdad es que para este experimento no necesitan necesariamente algo que tenga 50 centímetros, porque ustedes están interesados en medir cuando el objeto, la moneda en este caso, se comienza a mover. Una vez que ustedes ven que ya se movió, ahí ya ustedes detienen la medida, por así decirlo, o miden el ángulo en esa instancia. Entonces, yo les ponía sugerentemente, porque me parece que un libro, por ejemplo, un libro puede ser una buena manera de ir controlando, ya que está adosado la parte de abajo, ¿no es cierto? La tapa del libro puede ir midiendo de manera sencilla o controlando la inclinación, ¿no? Entonces, en esta actividad ustedes van a montar el experimento y van a poner su objeto, ¿no es cierto? Primero en un plano horizontal, van a comenzar a levantarlo y van a medir este ángulo crítico, que es cuando apenas se empieza a mover, ¿cierto? No tiene que estar ya en movimiento, tiene que comenzar el movimiento, estar apenas aparentemente a punto de moverse. Es bastante difícil ahí determinarlo, pero bueno, es parte de lo que uno quiere que ustedes sean capaces de discernir cuando hacen un montaje, ¿no? Y entonces tiene que establecerse un protocolo para medir este ángulo crítico al menos unas 20 veces. O sea, van a repetir esto de levantar el planito y ver a qué ángulo crítico el objeto está a punto de caer unas 20 veces. ¿Okay? Yo voy a tener una tabla acá donde ustedes van a tomar en el fondo 20 veces, o al menos 20 veces, una señal en la que yo voy a medir un ángulo crítico 1 con su respectiva incerteza, un ángulo crítico 2 con su respectiva incerteza y así van a tener una tablita. Y después van a repetir ese experimento entonces una cantidad de veces en la cual yo voy a necesitar determinar para mis dos materiales, ¿no es cierto? En la actividad 1 nosotros les sugerimos que utilicen los elementos como moneda y el plano que tengan. Si el plano es cartón, sería el metal contra cartón, ¿no es cierto? Si el plano este es de plástico, sería plástico contra metal. Si en vez de una moneda usan otra cosa, sería el material de la moneda, evidentemente. O sea, en la primera actividad, el sistema que nosotros les proponemos utilizar en cuanto a materiales son el que encuentren primero. Después, la actividad 3, nosotros sugerimos que puedan, por ejemplo, variar la superficie de la moneda poniéndole una hoja A4 de papel. ¿Okay? También se la pueden forrar en ese caso la tapa del libro de lo que utilicen como plano inclinado con la misma hoja de papel para ver cuál sería el coeficiente de roce entre papel y papel. Pero bueno, para cada una de esos sistemas ustedes van a hacer 20 veces esta medida del ángulo y van a determinar entonces el ángulo crítico con su certeza a partir de estos otros datos. ¿Okay? Y acá les agrego que usen los ángulos en radianes para hacer ese Una encuentro. consulta. ¿Sí?
Del montaje del experimento, media pava, pero ¿el celular tengo que dejarlo colocado en el mismo lugar de la tabla siempre? ¿Tengo que tener cuidado con eso o es lo Sí, mismo? sí, no, no, es una buena pregunta y está relacionado a lo que yo decía, que es bastante sensible. Eh, yo dejaría, claro, es bastante ideal que sea reproductible, que sean medidas independientes, estas 20 que ustedes hacen, pero que sean, que la puedan reproducir y que por lo tanto haya un protocolo. La moneda, yo intentaría que parta siempre del mismo lugar. O sea, yo repito, son experimentos independientes, pero en que yo repito el mismo procedimiento experimental. ¿Ok? Claro, Entonces, el claro. celular lo dejo ahí y siempre intento que no se mueva, tiene que estar adherido. Y nosotros los materiales les pusimos cinta, cinta adhesiva, tiene que usarla, por ejemplo, para poder eh, asegurarse de que el celular no se mueva con la moneda, por ejemplo. ¿Ok? Y, y sí, sí, tiene que ser reproducible, en ese sentido tienen que tratar de repetir su protocolo para el mismo tipo de superficie de material. Así que en ese sentido, si ustedes marcan, por ejemplo, el inicio el lugar donde ustedes van a tirar la moneda o va a comenzar a deslizar, lo vuelven a repetir, la vuelven a poner ahí. Y lo mismo con el teléfono. ¿Okay? Ustedes lo ubican en una posición en el plano y para esas mismas 20 medidas tratan de que no se mueva y sobre todo, como yo les decía, como es sensible, es bastante sensible a las vibraciones, tratar de hacerlo de la manera más suave posible el experimento. Sobre todo porque tienen que determinar el momento en el que esto empieza a deslizar, ¿no? Pero sí, sí, no lo hagan tan aleatoriamente, eso de pongo el teléfono acá. Uno lo que tendría que hacer ahí es, ok, voy a ver si la posición del celular influye en las medidas y después lo cambio, pero hago otras 20 medidas ahí, ¿ok? Y eso es mucho ya, o sea, fíjense, pueden tratar con un par de datos al inicio de que si varía mucho eso, y deciden una manera en la que van a ubicar el celular, ¿ok? Sí, gracias. Bueno, entonces el experimento en esa parte trata, en esta parte, en esta actividad, esas partes trata de determinar ese ángulo crítico. Ese ángulo crítico, ya saben, van a ser al menos 20 medidas de ese ángulo crítico. Cada una de estas medidas es un análisis de esa señal que yo les mostré antes. Y con esa señal y en ese análisis ustedes van a determinar la incerteza. Y después con todos estos datos van a determinar un ángulo crítico para esos dos materiales que están en deslizamiento, en roce estático, ¿no es cierto? Con la fórmula entonces también van a determinar el coeficiente de roce estático dado que conocen este ángulo crítico. ¿Okay? Ustedes saben cómo hacerlo si conocen esta incerteza, saben cómo conocer esta otra incerteza porque van a tener que propagar el error. Pero la idea es que lo reporten, que digan cómo lo hicieron y también saben cuánto vale este valor. Y lo van a hacer en el caso de la actividad 2 para el sistema que se les propone al inicio, que en el fondo es los materiales que tengan que analizan ese coeficiente roce. Acá les agregué también la parte D y E que tienen que ver con, para este sistema, o sea, en los materiales que ya están trabajando, van a variar la masa del objeto. Yo acá les propongo, por ejemplo, yo dije, este objeto tiene una masa M y está en contacto una superficie S. Puedo decir, bueno, mi moneda, si tengo tres monedas similares, sigue estando esta parte en un contacto de superficie S, pero agregué dos monedas, por lo tanto tengo tres veces la masa que tenía acá. Y repito este experimento, ¿ok? Y como son los mismos materiales, según las leyes que vimos antes, uno no debería haber una gran variación de este coeficiente roce. La idea es que ustedes puedan hoy determinar si eso es así, ¿ok? Entonces, por eso yo les decía también, si tienen cajas de fósforo es más fácil porque la caja de fósforo basta que metan cosas dentro después y la lancen de nuevo. Ahí la superficie no está variando, y está variando la masa si yo la lleno con otras cosas. La masa tampoco es necesariamente, o sea, no es un parámetro que influya, por supuesto, en esta medida. Eso es lo que tiene que determinar. Y por lo tanto lo pueden hacer ahí como les parezca, como les resulte más sencillo. En la parte de ello les pido también que para los mismos objetos, el mismo sistema que analizaron en parte A, B y C, puedan variar también la superficie de contacto. Yo acá digo, si ustedes usaron monedas, pueden hacer un arreglo con monedas para aumentar esta superficie de contacto y las pueden, no sé, pegar con cinta adhesiva o poner algo acá encima que las fije a las tres. La idea es que estén esas tres monedas, cuatro, como ustedes quieran hacer, o dos. Y acá, por supuesto, aumentaron la masa, pero al mismo tiempo aumentaron la superficie de contacto y vuelven a repetir el experimento con 20 medidas cada vez
para determinar el coeficiente de rozamiento estático. ¿Okay? La idea es que entonces ustedes pueden verificar que tanto la masa como la superficie de contacto no son importantes para la medida del coeficiente de roce estático, al menos no significativamente. Esa es la idea, que ustedes puedan determinar si es así o no. ¿Okay? Después en la guía hay una actividad 3 que tiene que ver con repetir las partes A, B y C solamente de otro sistema. O sea, ahí van a pueden elegir otros materiales. ¿Okay? Pueden forrar acá con una hoja A4 y la hoja y la moneda también. Eso está bueno que lo hagan así para tener la misma superficie en los dos lados. En esa actividad 3 no tienen que repetir esto, esta parte de aumentar la masa, solo lo hacen para el sistema 1. Y después la actividad 4 es, que es opcional, también la podemos discutir después, pero es opcional. También tiene que variar el sistema, o sea, van a cambiar en el fondo también el material del plano inclinado con respecto también al material que va a deslizar. ¿Ok? O sea, la actividad 2 es el grueso, digamos, de la parte experimental y es lo que esperamos que desarrollen en gran parte hoy. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta con respecto a esta parte. Creo que después acá les tengo un video en el que les muestro así para que vean más o menos de manera diagramática lo que tendrían que ver, ¿no es cierto? O sea, hay que intentar detenerse, es re difícil cuando el objeto comienza a moverse. Ustedes tienen que establecer un protocolo, ¿se dan cuenta?, de cómo van a medir esa señal. O sea, un ejemplo yo podría hacer, porque es re difícil, se dan cuenta que necesito medir una cantidad de puntos con el ángulo fijo. Eso va a ser muy difícil, que por ejemplo el teléfono o la moneda ya no haya comenzado a deslizar. Entonces pueden partir desde cero, ¿no es cierto?, midiendo y aumentar el ángulo. Entonces ustedes van a ver que la variación del ángulo en la señal es bastante grande, pero se van a quedar con la parte de la señal en la que se estabilizó el ángulo, ¿no es cierto? Y esa va a ser la medida cuando tengan el ángulo crítico en cada caso. Lo pueden hacer de otras maneras. Si ustedes son, que probablemente lo son, bastante más diestros que yo para hacer este experimento, van a poder quedarse quietos en donde tengan el ángulo crítico y poder registrar la señal la cantidad de tiempo que necesitan para tener la cantidad de datos que ustedes determinen que es la que necesitan para la señal. ¿Se dan cuenta? Ok, después solo para comentarles que evidentemente dependiendo de los materiales que ustedes elijan, hay unos experimentos hay experimentos en todos lados que han sido hechos para determinar este coeficiente de roce estático, de rozamiento estático. Acá yo les pongo una fuente donde pueden mirar, están por todos lados en realidad, y no siempre valen lo mismo porque evidentemente depende de muchas propiedades, sobre todo, incluso depende también de la temperatura. Uno tiene que considerar que esto está hecho a una temperatura ambiente, tipo 20 grados, una cosa así. ¿Okay? Dependen de otras cosas, de otros factores, pero digamos que en estas mismas condiciones, si ustedes eligen hacer cobre-vidrio o vidrio-vidrio, por ejemplo, o madera-madera, tienen una relación de cómo y aproximadamente cuánto tiene que ser este coeficiente de rozamiento estático. ¿Okay? Aquí la variabilidad es súper grande en realidad, pero lo otro que se dan cuenta es que este coeficiente siempre es menor que 1. ¿Okay? Y la idea entonces es que ustedes puedan determinarlo hoy día para este sistema, eligiendo ustedes los materiales. Nosotros, como les digo, en la guía les sugerimos algunos. Y nada, que podemos discutir en el fondo cómo seguir y sobre todo su dispositivo experimental. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, es el momento. Profe, yo quería preguntar, porque en la Ajá. página de la materia, en Ujú. materiales ponía que tenía que ser el plano inclinado de al menos 50 centímetros. Pero, entonces, ¿se puede usar un libro o no para este Sí, experimento? sí, sí se puede usar el libro, Ok. absolutamente. Lo que pasa es que ahí está sugerido acá ustedes ven que yo uso el libro, ¿no? Lo que pasa es que está sugerido porque uno si quisiera determinar el coeficiente roce dinámico, necesita Pero una superficie para ver cuánto se para ver desliza. claro, para ver la aceleración, para poder determinar la aceleración del objeto. Eso también se puede hacer, no lo vamos a hacer hoy, pero entonces para hoy la verdad es que tenga 50 centímetros no es vital. Lo vital es que ustedes puedan ser capaces de determinar ese ángulo crítico de manera experimental en el protocolo, ¿no?
poder detenerse en ese momento y decir, bueno, aquí dejó de moverse, ¿okay? Aquí empezó a moverse, perdón. Aquí empezó a moverse o se está por empezar a mover. ¿Qué haría yo? Antes de medir, ya sabiendo qué materiales tengo, empezaría a ir acotando el ángulo, ¿no es cierto? Esa es la idea de que midan 20 veces también, de que puedan ver, de que si yo mido 20 veces, va a ser bastante difícil que les dé 20 veces el mismo valor. No es como medir 20 veces la misma longitud de algo con una regla, ¿no es cierto? Acá les va a dar un ángulo alfa crítico levemente superior, levemente inferior a lo que debería ser. Entonces la idea de repetirlo 20 veces tiene que ver con eso, como en el fondo su protocolo experimental, sus métodos experimentales influyen en esa medida y van a ser estadísticas. Después está cómo el instrumento tiene su propia, por así decirlo, estadística en cuanto yo interpreto cómo funciona la señal, cómo se adquieren los datos. ¿Okay? Es una discusión técnica que, bueno, no la vamos a hacer ahora, pero tiene que ver con cómo este acelerómetro va, en el fondo, cómo la aplicación toma los datos que el acelerómetro del teléfono le entrega. ¿Okay? Y por eso tienen una señal, que es bastante bueno. Pero eso quiere decir que ustedes están midiendo la aceleración del objeto en intervalos de tiempo bastante pequeños. O sea, o sea, mucho más chicos que el segundo, seguro. Seguro. De hecho, en la aplicación dice que cada uno de esos puntos que aparecen acá está promediado ya cada 500 milisegundos. La aplicación hace eso, ¿ok? O sea, el acelerómetro va entregando datos incluso a una velocidad mayor. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta suplementaria. Pueden usar un libro, esa es la respuesta, pueden usar otra cosa que les quede cómoda. La idea es que puedan manipular bien la cuña, ¿no? El plano inclinado. Pero igual, independientemente de lo que usemos, sí tenemos que estar bastante seguros del material que están hechas las cosas, ¿no? Bueno, la moneda, ya sabemos, pero si usamos una base sobre la que se va a deslizar, que sepamos bien cuál es el material, ¿no? Sí, sería ideal, sería ideal. Pero a ver, en el sistema 2 por eso les sugerimos que repitan alguna de esas partes del experimento forrando, ¿no es cierto? Cubriendo, en este caso, la tapa del libro, por ejemplo, con una hoja 4. Y la moneda también, para que haya para que todos, digamos, todos tengan un sistema similar, en cuanto al menos, en este caso, como el coeficiente de rozamiento estático depende de esos materiales, en cuanto al menos a los materiales. ¿Okay? Entonces, en la actividad 1 lo pueden hacer para los objetos que tengan ahí, no hay problema. No importa si uno dice, bueno, el libro, ¿de qué es la tapa? En realidad está cubierta con un plástico. Bueno, será eso, digamos. Pero en la actividad 2 van a repetir las partes A, B, C de la actividad 3, perdón, van a repetir las partes A, B y C de la actividad 2 para dos materiales que nosotros les pedimos que sea una hoja 4 contra una hoja 4. Por ejemplo, cubierta con la hoja 4. Y una pregunta más. Todo algo en el mismo sistema. ¿Mm? Sí. Yo estaba pensando, ¿no? Y bueno, agarro un cuaderno, lo hago con la tapa y después, si yo quiero hacer lo mismo, pero con el experimento que es de la hoja, yo podría abrir la tapa y posicionar la moneda solamente en las hojas. No cambiaría eso porque la base de las hojas tiene una dureza distinta a la de la tapa cuando yo le pongo una Sí, hoja tiene que ser, arriba. o sea, tu plano tiene que ser rígido, por lo que les decía también. Claro, O sea, claro. el teléfono va a moverse un montón, va a fluctuar, hay una fluctuación, una deformación en debida forma, digamos. No tiene que ser rígido, el plano tiene que ser rígido, el que ponen arriba también, rígido posible. El contacto entre las dos superficies tiene que estar bien ejercido, o sea, tiene que ser un contacto aparente. Obviamente, como les expliqué yo, en la escala microscópica eso no ocurre, pero en la escala macro parece que sí, elijan materiales que tengan cierta rigidez para que no cualquier cosa, por supuesto. ¿Ok? Sí, perfecto. Hola Miguel, ¿cómo Sí, estás? bien. Mira, me confunde un poco el tema del error.
Por ejemplo, cuando nosotros queremos darle el error al ángulo crítico, ¿no? De la actividad 2, Ujú. ¿le podemos poner lo que obtuvimos haciendo el análisis estadístico en la 1? Es la idea esa. Es la idea de esto, claro. Ah, listo. Que ustedes digan, claro, claro, la idea, como tienen dos, la idea es miden el, ¿no es cierto? Después miden un ángulo distinto y ustedes van a determinar en los dos casos este valor, ¿no es cierto? Que vean cómo son cuánto difieren, si va a depender. Lo pueden hacer para un tercero, si quieren estar seguros, ¿ok? Lo pueden hacer para un tercero y ver que el valor que tienen acá, si el valor que miden acá, este valor, perdón, va a depender de esto que miden acá, de alguna forma. Va a ser muy distinto significativamente con respecto al valor que miden del ángulo. Uno esperaría que no, y que en el fondo puedan hacerlo siempre, ¿no es cierto? Ahora, con la herramienta que ustedes tienen, herramienta me refiero a software, ya sea Python, ya sea Origin, cuando ustedes analizan la señal, siempre pueden calcular esto de una forma, ¿no es cierto? Por lo tanto, sean muy parecidos o no, ahí yo les voy a dejar que decidan ustedes, ¿no? O sea, ustedes van a ver qué pasa con este valor. Y van a discernir entre dos ángulos o tres si son similares o no, esta incerteza si se parece o no. La idea entonces es que cuando ustedes lleguen a esta parte, entiendo que esa es la pregunta, de hecho si yo puedo considerar que son todos iguales, por ejemplo, y ya determiné de alguna manera Claro, la exacto. apreciación del instrumento. Lo que pasa, sí, pero yo les digo, incluso si ustedes toman la señal para cada una de las 20 mediciones y calculan este delta A, lo pueden calcular para cada ángulo. Puede que no, sea, no va a ser exactamente igual a lo mejor, eso es lo que les dejo a ver a ustedes, pero si son iguales, bueno, ya está la respuesta. Si no son iguales, incluso no siéndolo, ustedes pueden calcular esto, Claro, pero considerando que para cada esto... ángulo crítico que mida, si yo le quiero calcular el error, tendría que medirlo, no sé, muchas veces. O sea, no sé si Claro, siempre, tendrías siempre. como que dejarlo, tipo, cuando ves que se cae la moneda, tenés que como que dejarlo ahí un tiempo para que el celu tome muchas medidas. Sí, sí, entiendo lo que dice, claro. O sea, yo tendría que tomar la señal cada vez que hago una de estas 20. Pueden hacerlo así. En la guía está sugerido de que eventualmente no van a tener que hacerlo así si aquí toman dos o tres y esto da muy similar. Me da la sensación que no lo van a necesitar hacer porque estos dos valores van a ser muy, muy similares, ¿no? Ahora, si por algún motivo ustedes encuentran que no, yo lo que les estoy diciendo es que en el fondo ustedes, si tuvieran que tomar cada vez la señal, los datos que sean, no tienen por qué ser 100, como yo les decía, tienen que ser suficientemente datos que estadísticamente a ustedes le muestran que pueden tomar este valor, por ejemplo, como la media, ¿no? Y para cada una de esas señales ustedes pueden determinar un valor medio y una incerteza, ¿no? Yo les digo que incluso si las 20 les dan incertezas distintas o ustedes quieren tomarlo así, pueden calcular esto igual con estos dos datos, ¿ok? Lo pueden hacer, lo saben hacer, aunque esto no sea igual. Yo entiendo la pregunta, o sea, es más fácil que... Ahora, es más fácil que yo mida, por ejemplo, yo diga, el ángulo llega hasta acá, ¿no es cierto? Ya conozco la incerteza, porque la medí en la parte anterior, en la actividad anterior. Pero también puede que esté bueno, quizás con menos puntos, quizás no con 100, que yo me dé cuenta de que estoy ahí midiendo y que tengo una señal relativamente estable. Eso lo pueden hacer. Yo sé que lo tienen que hacer acá para 2 veces o 3, eh, pero quizás no va a ser necesariamente mucho tiempo cuando lo hagan acá. Eso es lo que les digo. Ahora, si ustedes con esto de acá pueden argumentar que el delta A de la señal es fijo y lo van a poder medir acá y lo pueden repetir acá, perfecto, eso lo pueden hacer. Si ustedes argumentan acá que es así, ¿ok? Dale, perfecto, gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Me preguntan entonces, han de ver el valor de sigma, ¿no? El valor de, más bien el valor de del error con el que iban a reportar el valor del ángulo. La idea era que vieran si influía que yo midiera un ángulo distinto de cero o distinto del plano, ¿no? Para la gran mayoría, creo, de los que yo vi, les dio que ese error era esencialmente el mismo para todo ángulo.
No sé si a alguien le dio muy distinto. Genéricamente era así. Entonces, ¿por qué uno les pedía medir una serie de datos para poder ver cuál era el valor más representativo de del ángulo particular que estaban midiendo? La idea era porque si miraban bien la señal, lo que nosotros les sugeríamos era que miraran el histograma. Cuando uno mira el histograma se da cuenta que esta adquisición de datos que va haciendo Fifox, que ya están promediados de hecho, se distribuyen, al parecer, lo que a uno le da la impresión es que son gaussianos, ¿no? Por lo tanto, si uno quiere representar en toda esa serie de datos la medición de ese ángulo, sería aconsejable, ¿no es cierto?, tomar la media más menos el, digamos, la varianza de la media muestral, o sea, el sigma partido por raíz de n. Y en el fondo, lo ideal era que lo hicieran para 2 o 3 ángulos para que vieran que no varía tampoco ese ruido, si ustedes quieren, el ancho de esa banda de los datos que uno va midiendo. No sé si a alguno de ustedes les dio muy distinto, o si, por ejemplo, redondeando les daba lo mismo, porque esencialmente es el mismo valor, ¿no? Entonces, la idea de eso es de que ustedes puedan ver de que una señal, eso es lo que uno llama una señal, ¿no? Tiene datos de una cantidad que está midiendo en función del tiempo, y esta señal, uno puede estar midiendo una cantidad que en teoría debería ser fija, pero tiene fluctuaciones. Esas fluctuaciones tienen que ver con un montón con cómo en el fondo el aparato que está muestreando, en este caso, que es la aplicación que controla un sensor del celular, que tiene su propia apreciación, a ustedes finalmente, como va midiendo un distinto ángulo en cada tiempo, en el fondo una distinta aceleración en cada tiempo, les va dando un valor debido a fluctuaciones que hay. Eso es lo que uno llama el ruido de la señal. Esas fluctuaciones tienen una estadística y ustedes la pueden ver si hacen un análisis del histograma de esa señal. Entonces, si yo quiero representar un valor de un ángulo que yo sé que estoy midiendo, que es fijo, o de una aceleración, en el fondo, yo sé, dado lo que ustedes aprendieron, o lo que han aprendido hasta ahora, de cómo poder representarlo, ¿no es cierto? Entonces, tienen que tratar de justificar si lo pueden hacer tomando un promedio y viendo cómo es, en ese caso, la varianza. ¿Okay? ¿Había una pregunta, parece? ¿No? Profe, Bueno, Bueno, eh, yo quería consultar un poco tarde sobre lo que dijo antes, esto del error estadístico con distintos ángulos. Por ejemplo, nosotros uno nos dio 0,0007 y otro nos dio con otro ángulo 0,0009. ¿Eso se considera mucho la diferencia? ¿O está en el rango de ser lo mismo? sí, justo yo los pondría igual, no es una gran diferencia, la verdad. Sobre todo que además están viendo que las variaciones están en ese caso en una milésima, ¿no? Del grado. Sí, ok. Claro, ahora, ahí lo tomaron para 2. Si ustedes después, en la segunda parte, que es la parte de la actividad 2, en que ustedes están repitiendo para el mismo ángulo varias veces el experimento, 20 veces en el fondo, o más, em, si el protocolo involucraba, por ejemplo, medir cada vez que yo me detengo para ver cuándo comienza a deslizar el objeto y mido ese ángulo, tomo la señal también, y ahí también puedo revisar que este ancho de esa banda en la señal, el sigma en el fondo, el ancho de la nube, si quieren, o el error, digamos, con el que estoy midiendo la adquisición de los datos, es también similar. Deberían ser muy similares. O sea, si el protocolo usted involucra siempre tomar una señal y no quedarse con el valor que miraban, por ejemplo, en la pantalla, podrían analizar eso también, ver que siempre les da muy similar. Ok, claro, No sí. sé si lo hicieron Gracias. así, por ejemplo. Si lo hicieran así, puedes revisar en cada una de esas 20 medidas si ese sigma sobre raíz de n en el fondo para cada uno de esos 20 ángulos es similar. Debería serlo, redondeando o no. Pueden haber variaciones, por supuesto, porque están midiendo están midiendo un ruido muy pequeño ahí. Pero esencialmente debería ser el mismo. ¿Mm? Y eso, por otro lado, este experimento es difícil, ¿no es cierto? Porque hay que tener mucho cuidado, depende mucho del protocolo que uno utiliza para medir o para determinar el instante en que empieza a deslizar el objeto, la moneda. Entonces, por eso repetirlo un montón de veces, ¿no?
porque muchas veces, ya sea por exceso o por defecto, ustedes se van a equivocar. Esto tiene que ver un poco con cuando medían el periodo del péndulo, se dan cuenta que a veces por exceso o por defecto se equivocan. Eso también les dice cómo debería ser si uno hace estadística después sobre estos 20 ángulos, que a su vez son un promedio, por supuesto, cómo deberían tomar el valor final. Es decir, bueno, para estos dos materiales que yo estoy midiendo el coeficiente de roce estático, yo determiné el ángulo crítico, lo hice midiendo 20 veces, y cada uno de estos valores que están acá, yo voy a dar un valor representativo, la media, ¿no es cierto? Ahora, hay dos opciones. El error, si ustedes lo consideraron, este error que viene dado por el ancho este de la señal, ¿no? Si ustedes consideran que es el mismo, bueno, saben cómo calcular eso también. Ahora, si no es el mismo, también sabrían cómo hacerlo. Ahí ustedes tienen que decir, por supuesto, son muy, muy similares, por eso yo les digo, los tienen que tomar esencialmente el mismo. Porque el ancho debería ser ese ancho de la banda de la señal, independiente del ángulo que yo estoy midiendo. Entonces, la idea de repetir precisamente de veces, digamos, 20 veces, que es bastante. Ahora, ¿por qué 20? También ustedes un poco saben por qué puede ser 20 o más, digamos, y no menos que eso. ¿Cuál es la idea de que el n sea mayor que 20? Tal vez si toman tres ángulos no podrían, o sea, les sería más difícil, lo pueden hacer evidentemente, pero les sería más difícil quizás tomar una determinación, si estos tres ángulos son muy distintos, cuál va a ser un valor representativo, ¿no es cierto? O sea, poder hacer estadística. En ese sentido están haciendo el mismo tipo de estadística en dos casos distintos, en uno en que están repitiendo, y esa estadística está relacionada al método, ¿ah? A los errores que puedo realizar yo, que ocurren cuando estoy midiendo, al método que estoy usando para medir, y los otros son debido al instrumento, ¿no es cierto?, a fluctuaciones que tienen las medidas del instrumento, y ahí estoy analizando cómo una señal, yo puedo determinar en el fondo qué valor estoy midiendo y con qué incerteza. ¿Okay? Saco esa información directamente de la señal. Esas son como las diferencias, digamos, aunque se usa la misma metodología, son dos tipos de análisis, estoy analizando errores distintos, por así decirlo, ¿no? Lo que yo les digo, sí, no es necesariamente, están, en el primer caso, están midiendo el error instrumental, por así decirlo. No necesariamente porque evidentemente el instrumento que mide, que es el acelerómetro, tiene un error que puede ser nominal y que está dado por el fabricante, por ejemplo. Ustedes lo que están midiendo es, dado un montón de procesos que tienen que ver con la adquisición de los datos, de cómo la aplicación lo hace, cuál es el muestreo que toma, o sea, la frecuencia con la que está tomando datos desde el acelerómetro para representarlos después en la aplicación, tiene que ver un montón con eso, y con la digitalización, ¿ok? Porque estos datos, lo que uno mide son señales evidentemente físicas, en el caso del acelerómetro es así, y después uno las representa digitalmente. En ese proceso, esto es algo que también aprenden, de hecho, en el laboratorio uno presencial, ¿no? Cuando uno quiere calibrar, por ejemplo, un sensor de fuerza, cuando uno quiere calibrar un photogate para medir un intervalo de tiempo, cosas de ese tipo, uno tiene que saber que hay también un proceso de digitalización de esa señal en que yo la puedo ver, ¿no? Que en el fondo es discretizar una señal que es continua desde un punto de vista físico para poder representarla en puntos, por ejemplo, en un computador o en alguna aplicación donde uno pueda ver los datos. Bueno, en todo eso se genera ruido, por así decirlo, ¿no es cierto? Y eso es lo que ustedes están midiendo en la primera señal. Una combinación de cosas que hace que tenga una fluctuación con respecto a lo que se está midiendo. ¿Okay? Eso esencialmente es la diferencia, digamos, de lo que estarían realizando entre la actividad 1 y la 2. Por eso yo les decía que esencialmente lo que están haciendo de alguna forma es como una calibración. No están calibrando porque no están comparando esa señal con algo en lo que ustedes conocen, por así decirlo, de manera fehaciente, un ángulo. Si ustedes supieran algo así, podrían calibrar. Exactamente. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a alguna otra parte de la guía, o del trabajo que hicieron hoy, o de la parte más conceptual o teórica. Más que nada para confirmar, que creo que igual está bastante claro en la guía, pero para estar seguro, o sea, serían 20 mediciones de la moneda con la superficie o lo que sea que se esté deslizando,
Después 20 más, a esa superficie le agregamos una superficie de distinta rugosidad para que tenga